11 de la mañana, 45 minutos. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas al Furgón de Cola en Redacción Central por Correo del Sur Radio 90.1. Casi no entramos. Mentiras. Bueno, por culpa de Luis Alberto, que se levantó de la mesa. No agites las aguas, querido Paya. No agites las aguas de la Raica porque ya sabes lo que te puedes esperar. Ok. Muy buenos días, señores. Llegamos ahora sí al furgón mismo de Cola. Este lunes en el cual estamos inaugurando la semana, señores. Inauguramos, pues, obviamente, informándonos con el Diario de la Capital, Correo del Sur, en su edición impresa y con la mejor revista, ya de lejos, nadie lo discute, que desarrolla además y profundiza todo lo que sale en nuestro diario, que se llama Redacción Central, aquí con Raica, con Alvarito y con Paquito de Rivera y de Lucía, como quieran llamarlo a Paquito, ¿no? No se molesta por esas cosas. ¿Qué tenemos para hoy, Alex? Bueno, mira, loco, primero, hoy es Día del Maestro. Ahora, es una profesión jodida, mal pagada, mal entendida y muchas veces también no es muy tomada en cuenta por las políticas, ¿no es cierto?, gubernamentales, ¿no? Entonces, hay que felicitar. Hay una diferencia, yo creo, yo la entiendo así entre profesores y maestros, sin embargo, ¿no? Es decir, eso es algo que bueno, son dos campos en los cuales se mueve la gente, que tiene que ver con nuestra educación. Por un lado, digamos, los profesores que te enseñan cosas específicas. El maestro te enseña a dialogar con el mundo, ¿no? Te enseña visiones de la vida, y hay grandes maestros a través de la historia que han sido, mira qué interesante. Yo leí esto en un ensayo de Jorge Luis Borges, que se llamaba La oralidad, los maestros orales. Y los grandes maestros de la antigüedad fueron maestros que no escribieron, sino maestros que justamente te enseñaron a ver el mundo de diferente manera y a llenarnos, pues, de espiritualidad y de empatía, digamos, con la vida. Uno fue Cristo, tal vez el más grande maestro, otro fue Buda, otro fue Pitágoras y otro fue Sócrates, es decir, los pilares del conocimiento, digamos, de la civilización occidental. ¿Y en Bolivia cómo estamos? ¿Tenemos maestros o profesores? Yo creo que hay de ambos, ¿no? Es decir, yo no podría, pero yo creo que profes hay muchos y maestros pocos, ¿no? Entonces, es un proceso muy duro el de la educación en Bolivia. Hay que recordar la misión de Georges Roumat, que trató de modernizar la educación aquí y se encontró con un montón de líos tan complejos como es la conformación de nuestra sociedad. Líos primero de tipo ideológico, de tipo cultural, etcétera. Sin embargo, lo que logró la misión de Georges Roumat fue de alguna manera legarnos, pues, el espectro con el cual, digamos, la educación en Bolivia de alguna manera alcanzó cierta modernidad, y los maestros de nuestros maestros estudiaron allá. Mis padres, mi madre fue profesora, yo creo que mi padre fue maestro. Muy bien. Vaya nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los profesores, a las profesoras. Así para, es. En este misión día sacrificada, tan dura, especial, mal pagados encima. Una misión dura, sacrificada, sí, pero al mismo tiempo también debemos ser conscientes de que como sociedad debemos exigirles también más a los profesores, a los maestros, para que se dediquen de una manera mucho más comprometida en la formación de niños y adolescentes, porque uno se pregunta y uno dice, ¿por qué en los colegios particulares se dice que la educación es mejor en relación a los colegios fiscales? Si ambos son profesores, ¿qué es lo que falla? ¿Dónde está el problema? Hay una falta de compromiso porque sos maestro de Estado y piensas que vos puedes hacer lo que te dé la gana, solamente asistir a clases y punto, y no te comprometes con el nivel educativo de tus alumnos, porque al otro lado, en las unidades educativas privadas, la situación es distinta, porque desde el mismo dueño, más que del dueño, desde el mismo director o la directora, realmente empieza ajustando las clavijas a los maestros para que haya buenos resultados. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esta diferencia? ¿Dónde radica esta situación? De pronto, una de las respuestas para esta mi pregunta vaya a ser aquella que necesitamos que los profesores se comprometan un poco más
con la educación de sus alumnos. Aunque con seguridad en los establecimientos públicos la situación es más estructural, ¿verdad? Tú no puedes exigir lo mismo y no tienes las mismas condiciones en una buena parte de los colegios privados. Además, no todos los colegios privados, no todos los colegios privados son la panacea, como no, claro, suponemos desde los luego, ciudadanos. claro, sí, hay colegios públicos, y eso todo lo demuestran las largas filas para las inscripciones, muy prestigiosos, en los que padres de familia, los mismos estudiantes duermen por lograr una plaza. Así es. Pienso que los malos maestros o la falta de compromiso con los maestros son la excepción. No te digo que hay casos muy complicados, pero pienso que son la excepción. No hace mucho tiempo, y esto era una cosa muy interesante, la Universidad San Francisco Javier solía publicar los resultados por unidades educativas en los exámenes de admisión, y eso es un indicador claro para saber qué alumnos o de qué unidades educativas son las que más están respondiendo con la aprobación, y en eso nosotros hemos visto varias veces que los que más ingresaban eran alumnos de unidades educativas privadas. Eso, por ejemplo, no podemos taparlo con... claro. No podemos taparlo, ¿no? Ahora, lo interesante fuera que otra vez la universidad pudiera también seguir publicando esto, porque no sé, al parecer algunos se han sentido muy ofendidos, ¿no? Porque como mi colegio no sale y el otro sale, y esto no es así, que tenemos problemas, han intentado explicar por esa situación. Pero a mí me parece que por la cuestión de responsabilidad, ese tipo de indicadores deben seguir siendo públicos, porque representan el objetivo o la objetividad en la situación que se encuentra. Yo decía, debemos exigir, no sé si tiene mayores condiciones, yo pregunto, pero ¿qué es lo que más se puede exigir o qué tipo de condiciones más hay que darles a los alumnos de las unidades educativas fiscales, especialmente a los maestros, si igual tienen la misma cantidad de horas, tienen el mismo currículum, que el mismo pensum que tienen que dar a los alumnos? ¿Qué más entonces? ¿Qué más necesitan? No sé. Entiendo que, por ejemplo, para que algunos colegios se destaquen en estas mediciones, en el examen de ingreso, concretamente que tenga mayor cantidad de estudiantes ingresados a la universidad, pesa también el factor socioeconómico de los estudiantes, ¿verdad? Tú no le puedes exigir lo mismo, y por eso te hablo de factores estructurales, a un estudiante que de pronto tiene que trabajar en la tarde, tiene que ayudar en la noche a su familia, va sin desayunar, no tiene acompañamiento, que lo que exiges a un estudiante de un colegio privado, ¿verdad? Que además refuerza con clases extras y con reforzamientos de materias específicas, qué sé yo, matemáticas, sabemos ejemplos, caso Montessori, por ejemplo, a todo su plantel de alumnos. Pero lo que dices, ¿no?, respecto a los alumnos que tienen este tipo de dificultad socioeconómica, son pocos, ¿no? Entonces, yo quiero seguir insistiendo de que me parece que falta un poco más de compromiso de parte de los profesores para que la educación funcione. Pero al otro lado también tenemos organizaciones de padres de familia que lamentablemente, en vez de ayudar a que la educación realmente surte un buen efecto en sus hijos, son un obstáculo total, porque hay directivas que ya se creen que son los maestros, que son los profesores, que pueden decidir absolutamente todo, e incluso piensan que ellos son la primera autoridad respecto a la autoridad del profesor, y eso está muy mal. Porque hay profesores o hay padres de familia que se quejan porque dicen mucha tarea, no quieren que les presionen mucho a los hijos, cuando en realidad uno dice, ¿por qué los alumnos? Y a veces vemos en videos poniendo el ejemplo de Japón, ¿por qué los alumnos son así? Porque simplemente hay presión, hay disciplina, hay pues una constancia de agarrar y de estar permanentemente sobre los alumnos para que tengan ese nivel educativo. Por eso es lo que decía, ¿no? A mí me parece y me sigue pareciendo que requerimos que los maestros, ahora que están festejando su Día del Maestro, también hagan un poco más de conciencia y se comprometan con la educación de sus hijos, que es algo que se puede lograr. Últimamente hemos visto, por ejemplo, que hay maestros, y esto es lo que llama la atención, hay maestros en los pueblos, y eso es lo que me dedican, que ya no solo son maestros, sino que ya se han dedicado a otro tipo de negocios,
¿no? Y ellos dicen entonces, ¿cómo es posible? Antes un maestro venía al pueblo, trabajaba, se dedicaba todo el tiempo a sus alumnos, pero ahora ¿qué tenemos? Maestros que vienen, trabajan, pero a más de eso todavía nos hacen una competencia a nosotros de los pueblos que queremos ganarnos haciendo algo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si bien uno tiene el derecho de agarrar y de mejorar sus ingresos económicos, pero en este tipo de comportamiento nos está demostrando que para esa persona ya el aspecto de ser maestro y cuando dedica su tiempo a realizar otras actividades ya no es su prioridad. Entonces, y como ya no es su prioridad, ¿qué le interesa? De 8 a 12 paso clases, de 2 a 5 paso clases y después no sé qué me importa porque tengo que dedicarme a otras cosas. Bueno, el asunto de la educación siempre ha sido un problema complejo con varios elementos. Es multidimensional, como ustedes están, digamos, de alguna manera señalando, con varios aspectos que de alguna manera inciden en el índice de calidad educativa en Bolivia. Ahora yo lo que veo es aquí un problema profundamente estructural y que tiene que ver con el Estado boliviano. Es decir, existen, por supuesto, medidores de calidad educativa y existen, digamos, a nivel internacional, ¿no? Y a nivel internacional, inclusive, digamos, indicadores comparativos, porque no vas a comparar, digamos, la educación de Suiza con la educación de un país de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, a mí me preocupa mucho que más allá de estos problemas, que son problemas, digamos, de las desigualdades culturales, económicas, pucha, que sabemos que Bolivia es pues como una quimera hecho de varias partes, ¿no es cierto? Es un país en realidad muy complejo de leer siquiera, ¿no es cierto? Entonces, darle una dirección, solo una dirección, ya es un problema porque saltan los unos los otros, así, ¿no es cierto? Pero lo que sí me preocupa, querido Paya, y es, querida Raica también, hace algún tiempo ya hablamos, ¿no es cierto?, de la educación aquí en Bolivia, y yo recuerdo, y ahorita por eso me callé un poco, porque estaba tratando de ubicar, hay un índice sobre la calidad educativa, ¿no es cierto?, que es, digamos, la más prestigiosa, ¿no? Pero que sin embargo está atada de alguna manera, no la he encontrado y no me acuerdo el nombre, por eso estaba así, puta, no hay, tengo que aprender otra vez a googlear ese asunto. Que no te da un ranking, pero además manda observadores, etcétera, ¿no? Tiene un tipo de una metodología para medir justamente la calidad, digamos, que el Estado, ¿no es cierto?, está dando, digamos, a su sociedad en torno también a sus requerimientos, sus particulares, etcétera. Y esa vez, hermano, me acuerdo que el Estado dijo no. Es decir, no nos vamos a, ¿no es cierto, Raica? No nos vamos a, porque son imperialistas un poco más, etcétera, y que, no, esas huevadas, ¿no? Entonces, claro. Pero había una intención, había una intención. Claro que había una intención. El que puso el pero ha sido Evo Morales, claro, ¿no? Y la intención es justamente esta, es decir, que estos manes no entren, porque yo te digo en serio, el asunto de la educación también es algo que avala, digamos, la gestión de los estados. Entonces, estado que le va a la mierda con la educación, es estado que no está funcionando. Pero ahora ¿no? habría que no está funcionando bien. Habría que tomar las palabras del presidente Luis Arce, que al final ha dicho que sí, nosotros tenemos que tener nuestros propios indicadores de medición. Ahora, Alex, ahora sin importar, eso de ser juez, pero no, parte, claro, hermano, pero dice, es que no sabemos si quiere entrar en el lado socialista, comunista, capitalista, no sé, pero lo importante es que tomar, a ver, sabemos que pero ahora lo importante es tomar esa, por lo menos, intención de decir, sí, la educación en nuestro país necesita ser medida, que es lo importante, ¿no? Ahora, ¿bajo qué parámetros, bajo qué cosas? Eso es otra. Necesitas un observador imparcial, sin huevadas. Exactamente, digo, claro. El asunto de la educación es un índice en el cual el Estado está reflejando cómo gestiona una de las cosas más importantes. Por eso, pero lo tomaremos. Si te aplazan en eso. Claro, pero no importa, o sea, no importa, es una cuestión. Ocupando de huevadas, no de la educación, que es lo más importante. Es una cuestión que el presidente ha dicho, nosotros necesitamos tener nuestros propios mecanismos de medición. Pero ya son que está bien, ahora no, pero ahora
que yo quiera, porque yo quiero que sea medido por Suiza, por Estados Unidos, por Europa, esa es otra cosa, ¿no? Pero se pueden buscar, y eso es muy importante, el presidente ha admitido con esa su intención de decir necesitamos que se haga una medición. Ahora, yo creo que el mismo Estado, claro, pero Alex, pero yo creo que el Estado no creo que sea loco para querer reflejar una situación de la calidad educativa cuando en realidad no está como en nuestros países la irresponsabilidad política llega a tal nivel avancemos, Alex, avancemos. Bueno, entonces, hermano, claro, pero si vos me dices eso, Alex, ¿qué me estás reflejando? Me estás reflejando irresponsabilidad en el Estado. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza? ¿A dónde queremos llegar? Si vamos a reflejar un problema y de pronto nos vamos a empantanar, vamos a patinar en lo mismo, tenemos que nosotros pedirle. No les puedes tirar toda la bola a los pobres profesores, maestros, que como sabemos y como te digo, puta, es así una profesión un poco más mal pagada. Sí, pero tampoco vamos a llegar a esos niveles de decir que no tienen las condiciones, que no pueden, que no les pagan bien, por lo tanto estamos fregados como estamos y listo. No, otro, pues tampoco le podemos. No carguemos a lo uno ni carguemos a lo otro. Ya he dicho que es un problema complejo, pero tampoco le zafes al Estado de esto, si el Estado es el principal responsable. No estoy salvando, a ver, Alex, no estoy salvándole al Estado, más bien yo le estoy tomando la palabra al Estado en la representación del presidente, que él ha admitido que la educación necesita mecanismos de medición. Me parece bien. Ahora, ¿a qué mecanismos vamos a recurrir? Ese es otro punto de discusión. Por otra parte, cuando yo digo, a mí me parece que hay profesores que no se están comprometiendo como tal en la educación, eso yo estoy plenamente convencido de decir, áreas, ¿no? Pero es que tenemos que decirles, no se trata de decir no los digas porque no hay que decirlos y punto, hay que decirlos, ¿no? Está chévere, bueno, nos vamos a la quinta ola. Sí, nos vamos a la quinta ola, y Lucho confía en Lucho para la educación, acaba de decirlo. A ver esto, señores. La quinta ola. No sé cuándo me toca. Mi tercera, porque yo estoy en la tercera y tengo que ir a la cuarta, y ya estoy ¿en qué edad estoy? Dependiendo de estoy en la tercera edad y estoy rumbo a la tercera edad y rumbo a la cuarta dosis, y estamos en la quinta ola. Así, ¿no? Entonces, oye, ¿después de cuánto? ¿Alguno de ustedes sabe? Puchame. No, ¿después de cuánto de la última dosis? Los recomendables máximo 6 meses. Algunos te dicen que puedes hacerte vacunar hasta de 4 meses, ¿no? Pero leyendo alguna información, los han recomendado los médicos, y esta es una información que no solo sale de aquí, de Bolivia, sino también de otras partes. Ellos dicen es preferible esperar cada 6 meses, porque también eso es lo que me ha gustado, es que el cuerpo también tiene que crear su propio mecanismo de defensa y no tiene que acostumbrarse a tener una lectura porque te vacunan, ¿no? Entonces han dicho, lo recomendable sería esperar máximo 6 meses. Algunos lo hacen a los 4, a los 5, y algunos quieren tener de manera continua porque piensan que cuanto más vacunas tengan van a estar mucho más más protegidos. Yo, por ejemplo, quería saber si por ejemplo voy a esperar 6 meses, voy a esperar los 6 meses, me he hecho vacunar en febrero, entonces a mí me va a tocar todavía en julio o en agosto todavía. Ahora el asunto es así, tal como dice Paya. Es decir, no te puedes vacunar, digamos, al tercer mes, al cuarto mes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo todavía está inmunizado, ¿no es cierto? No te va a hacer ni más ni menos. Tienes que esperar que baje el asunto para recién, digamos, reactivar, pues, eso que ha salvado muchas vidas. Estamos en otro escenario, señores, ¿no? Más bien estamos, bueno, ya se inauguró así, esto parece que ya como invierno, verano, ¿no es cierto? En la época de las modas, ya se inauguró la quinta ola. Entonces tenemos que volver a hacernos a la idea, como tú decías, ¿no es cierto? Es decir, estamos tranquilos un rato, bueno, hay que volver a las clases, hay que volver a cierta normalidad, etcétera, etcétera. Ahora ya nos está informando que nos estamos yendo de control otra vez. Entonces hay que volver a controlarnos para evitar que el impacto de la quinta ola sea un impacto jodido, como ha sido los anteriores, en la economía, en nuestras vidas, en la educación, etcétera. Señores, y eso se arregla
vacunándose en gran forma. Desde el punto de vista de la salud. El otro punto de vista que necesitamos hablar también ante la llegada, ya a nivel nacional han declarado que la quinta ola está en la información que produce, que publica Correo del Sur. Dice, en el caso de Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, Oruro, si no me equivoco, todavía los niveles de contagio no son preocupantes, pasado, ¿no? Pero ante esta situación, lo que ojalá que en la ciudad de Sucre no cunda el pánico en las unidades educativas, en la universidad, y se tomen decisiones realmente que pues acompañen a que por una parte también este movimiento económico que estamos intentando que salga y que necesitamos mucho, pues no se venga abajo porque empiecen a cerrar escuelas, colegios, universidades, facultades, antes solamente el anuncio de decir hay 2 o 3 casos. En ese sentido, me imagino que pronto el CEDES tendrá que sacar alguna normativa para decir, ante esta situación, en la quinta ola ya no podemos actuar como hemos actuado con la primera, en la segunda, ni en la cuarta. Tiene que haber un cambio. Nos tendrán que decir, si hay 5 personas que están positivas en un aula, el aula se cierra, se suspende, todos ellos pueden estar en cuarentena, pero el resto de los cursos siguen pasando. Tendría que ser así, pero ojalá que haya una nueva decisión sobre ese asunto para ver con qué condiciones vamos a enfrentar la pandemia, o en este caso la quinta ola, porque así como ha sido en la primera, segunda, tercera y cuarta, ya no puede ser. Y si es que no hacen eso, realmente no hemos avanzado nada en cuanto siquiera a una pues mísera investigación respecto al comportamiento de esta enfermedad. Sí, yo ahora sí espero lo mismo que tú, querido Paya, ¿no? Espero que el asunto, es decir, y como dijimos, es decir, la pandemia no solo que fue quizás uno de los eventos más traumáticos, el más traumático que nos ha tocado vivir, en lo que nos toca vivir a nosotros, ¿cierto? ¿no? Sino también es una enseñanza del mundo en el cual nos ha tocado habitar, y si no hemos aprovechado esas enseñanzas como sociedad, ahí sí que claro, exactamente, ¿no? Y ha habido, y eso, Alex, ¿no? Y esto es como una advertencia en el sentido, ya ha habido muestras en ese sentido. Lo del Colegio Sudáñez, lo de la Facultad de Odontología, ya son muestras, como dices, que en realidad no hemos aprendido absolutamente nada y pensamos que una quinta ola tenemos que actuar como si sería la primera y la segunda. No, señores, especialmente el área de salud de la Universidad San Francisco Javier tiene la obligación de dar más criterio, más luces, más línea, o sea, de leer, de sentarse, de decir, haremos esto, y para hacer ese tipo de investigación no necesitas cantidad de recursos económicos, cuando en realidad con la misma gente que tienes ahí a disposición, que reciben un sueldo como docentes, pueden dar mayores líneas, y eso es lo que nosotros creo que estamos en plenamente de acuerdo, Alex, es que les pedimos, les invocamos a el área de salud de la Universidad San Francisco Javier que dé línea cómo ahora nosotros podemos enfrentar la quinta ola, pero que no se repita lo que ya se ha escrito para la primera, segunda, tercera y cuarta ola. Eso no tiene que ser así. Ok, estamos totalmente de acuerdo. Mientras tanto, señores, a vacunarse, ¿no? Estamos en el 70% en Chuquisaca, de la primera y la segunda dosis, ¿no, Raika? En el 70%. 60% Chuquisaca, 70% Sucre. 70% Sucre, 100% La Paz, de primera y segunda dosis, tengo entendido. Al menos casi. Esos son los números que nos tiran, ¿no es cierto? Sí. De cualquier forma, vamos a ganarles a los paseños. Ahora el 110% nos vacunaremos aquí en Chuquisaca y listo. ¿No ve? ¿Vos en cuál estás? ¿Con cuál te vacunaste? Yo estoy con la tercera dosis. ¿Cuál fue la tercera? Con la tercera dosis. Creo que me he puesto ya ni te acuerdas, la Sinopharm. Haber puesto mocochincha. Estaba con la Sinopharm, después estaba con la rusa y eso me ha generado problemas. Es un promiscuo de la vacuna man, ¿no? Con tres diferentes y la cuarta será otra. Claro, y eso te genera problemas. Bueno, vamos con nuestro último tema, igual extraído pues de nuestro... y les recomiendo, la página editorial de Correo del Sur siempre trae artículos iluminadores, y este lunes lo he leído a mi queridísimo amigo Oscar Díaz Arnaud, que no lo había leído un par de veces antes, pero ahora lo he leído, y tiene este hermoso artículo que se llama "Tenemos diarquías y no nos lo han contado". Gran artículo que se manda el director de contenidos de Correo del Sur y uno de los grandes escritores chuquisaqueños, colega mío, en ese sentido literario, en el cual
vamos de una vez más a este asunto del más querido Paya, ¿no? Él dice que hay una diarquía, es decir, ya nos está... ¿Qué? No leemos, tenemos 60 años, tienes que escribir más fuerte. Es el último round. Sí, el último round. Está diciendo, váyanse. Claro. ¿No? Es el último round. En este momento, Ray, ¿qué está pasando con el cartelito? Bueno, es esta telenovela maravillosa. Comentario machista del furgón. ¿De quién? Está pasando, de mí no, a mí no me metes en el ya sabes. Si está con el último round, o sea, round, ¿no? Ya. Mira, no, el último round está pasando, Dios, digo, ¿no? Por el amor de Dios. Lechero ahí. Ya, a ver, entonces este asunto de la diarquía, Oscar nos dice que obviamente hay dos cabezas, y no lo sabíamos, aunque desde hace rato llevamos viendo que hay dos cabezas y el Gilata flotando en el universo, en su universo mítico. Y de alguna manera, me gusta el ¿cómo se llama? Y estoy de acuerdo con Oscar por este asunto del castillo, ya para ir terminando, querida Raika. Él dice que si bien los focos están, digamos, centrados, ¿no es cierto?, en las reacciones, en los ataques del Evo, este ministro, ¿no ve?, que de alguna manera era el ministro niño, el ministro un poco ninguneado, que mucha gente pensaba que no nos iba a durar un carajo. Y además de eso, discriminado también. Discriminado porque en realidad por su condición de ser blanco, gringo, no sé. Todos han dicho que le han puesto hasta de pitita, ¿no? Entonces, y camba más, entonces. Claro, le han dicho y esos elementos que se han pitita. Utilizado son elementos discriminatorios. Lo que dice Oscar, y estoy de acuerdo, es que con todas estas cosas, con todos estos misiles que les mandan desde el trópico cocalero, sobre todo desde las 7 federaciones o 20 federaciones y desde el Evo Morales, este man está creciendo, se está cimentando de alguna manera como hermano, está creciendo como figura, es decir, le hacen publicidad también, ¿no es cierto? Le hace agrandar. El Evo, claro, si el Evo te ataca, viejo, a vos, el Evo es pues el Evo también, ¿no ve? Entonces te hace crecer de alguna forma, y el castillo está resistiendo y está creciendo. Hay una diarquía aquí, obviamente, yo no sé. Pero es decir, nos están gobernando dos, bueno, mucha gente dice, y entre ellas Oscar, que obviamente hay un paraestado en el trópico, ¿no es cierto? Lo visitan a este man, no sé, creo que hasta Shakira puede visitarlo a Evo antes que a Lucho. Yo creo que no, porque si Evo tendría el poder que se dice en esta situación de que hay dos cabezas, pero al margen de eso, o sea, vos ves que en realidad Evo actúa porque cada vez él siente que está más lejos del poder, ¿no? Y Evo se siente que está acá, porque una cosa es que vos tengas poder político, de movilización de las masas, que puedas convocar a embajadores, que puedas convocar a senadores, a diputados, pero no estás manejando el poder, que es distinto. Y quienes manejan el poder se maneja desde el área ejecutiva. ¿Qué ministro está, digamos, con Evo Morales, o qué ministro salga así a decirle, sí, estamos de acuerdo con este tipo de cosas? No hay nadie. Entonces, yo pienso que esa es la desesperación de Evo Morales, que cada vez él se siente más lejos del poder. Incluso ahora que ha dicho, voy a pedir reunirme con el presidente, ¿no? Entonces, uno, ¿por qué va a querer pedir reunirse con el presidente si tuviera el poder que supuestamente creemos que tiene Evo? Y eso es lo que comenzó en el país, ¿no? Llegó Luis Arce a la presidencia y todos decíamos que el que va a estar gobernando va a ser Evo Morales tras el sillón del trono, pero no está ocurriendo eso, y Evo Morales, creo, ya estaría, voy a pedirle ahora al presidente a que nos reunamos para hablar del caso del castillo. Pero hay amenaza de medidas de presión desde el trópico. Ahora ¿no? sí, ese es otro asunto que en realidad, y eso es otro tema que está empezando a ver este caldo de cultivo, porque quién más mejor saben que cuando no estás en el poder y empiezas a querer que te escuchen, vas a recurrir a esto. La anterior semana yo pensaba y decía, no va a ser nada raro que pronto la misma gente del trópico de Cochabamba y otra gente que está alineada además se les venga con algún tipo de medida de presión al mismo gobierno de Luis Arce. Bueno, fin. Lo leímos, fin del furgón de cola. Iba a decir algo, pero ya no voy a decir nada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, ya conmigo, mira, ya estoy en polera porque mañana ya estoy yo en Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro, señores, que nos han invitado y vamos a ir a representar, por supuesto, a Sucre en el Festival Internacional de la Ciudad de los Anillos. Mucha suerte, Alex. Entonces, de ahí voy a mandar despachos, comiéndome un cuñapé, un majadito. Y
podemos hablar con alguien también ahí. Vamos a hablar con toda la intelectualidad boliviana. Claro. A eso No, pero la intelectualidad es aquí, ella, somos todos. Aquí claro que intelectualidad, ni coche. Los escritores. No me venga a decir que son ceras, mamá. No, esas cosas no. Todos somos. Ya se sintió ofendido el paya. Muy bien, muchas gracias. Vámonos a ver.